Bien, vamos entonces a hacer un repaso que va dedicado especialmente a algunos padres de familia. Mi nombre es Luis Mauricio Salas Chacón, soy profesor de ciencias en el Liceo de Puriscal y el objetivo de este video tutorial es hablarles sobre lo que hemos venido desarrollando con los muchachos en clase y con ello ayudarles a ustedes como padres de familia a poder colaborarles a los muchachos en la casa cuando quieran hacer un repaso para este examen que va a venir. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Bueno, vamos entonces a empezar hablando entonces de el método de estudio que nosotros hemos venido hablando en clase y hemos venido desarrollando, que tiene que ver con las estrategias de estudio y de desarrollo de la inteligencia. Bien, a principio de año estuvimos hablando con los muchachos sobre aspectos como los hábitos del estudiante altamente efectivo, cómo lograr la concentración, cómo funciona el cerebro y también cómo es el método de estudio que le propongo a los muchachos para que ellos estudien de una manera más efectiva. También cómo enfrentarse a los exámenes. Sin embargo, para esta ocasión, aunque hay mucho que hablar entonces en estos temas, voy a centrarme específicamente en los aspectos del método de estudio que yo les he recomendado, específicamente ya no en la etapa de comprensión, que esta la desarrollamos en clase y que tenían estas subetapas que en este momento no voy a explicar en qué consisten, tal vez en otra oportunidad. Vamos entonces a pasar más que nada para ir al grano a lo que es la etapa de análisis, específicamente en lo que tiene que ver con una lectura comprensiva o analítica. Entonces, ciertamente la lectura comprensiva o analítica, yo les había explicado a los muchachos, por ejemplo acá, sobre la lectura analítica comprensiva, que consiste en sí en leer cada párrafo sacando la idea central por medio de palabras claves del material que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, para darles un ejemplo, este es el documento que nosotros implementamos, que estuvimos desarrollando en clase, y ahorita lo que estamos viendo es el tema que tiene que ver con aportes de la ciencia y la tecnología. Es importante aclarar, por ejemplo, que cada material que nosotros desarrollamos en clase, por ejemplo, el de ciencia y tecnología, que va de la página 32 a la página 55, este material que trata sobre ciencia y tecnología, aquí de una vez se establece los contenidos para el examen. Entonces, cabe señalar que para este examen en particular, el primer contenido está en la página 32 y tiene que ver con los campos de la ciencia y la tecnología. En la página 32 de este material está el primer tema de examen y en la página 42 también está el segundo tema de examen. Vamos a ver aquí la página 42. En la página 42 lo que habla sobre los científicos costarricenses, el aporte de los científicos costarricenses, y hay una palabrita aquí clave que habla sobre sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Es sobre el método científico, que para poder alcanzar conocimiento nosotros tenemos que seguir algunos pasos de manera sistemática. Pero bueno, entonces iniciemos nuestro estudio de estos temas utilizando uno de los aspectos primordiales en nuestro método de estudio, que esto es lo que yo quisiera que los papás aprendieran el día de hoy conmigo, en qué consiste una lectura comprensiva o analítica. Y como ya les había mencionado, una lectura comprensiva o analítica consiste en leer cada párrafo del libro de texto sacando la idea central por medio de palabras claves. Tal vez se pueda pensar de que es algo muy fácil, pero ciertamente estamos tratando de lograr que los muchachos entiendan que no se trata a la hora de estudiar de leer toda la teoría y cuando se les pide que hagan un resumen, que los muchachos lean toda la teoría y de manera literal hacen el resumen copiando con puntos y comas
todas las palabras que ya venían escritas en el libro de texto. Ciertamente esa práctica no es hacer un resumen, es copiar otra vez la materia en el cuaderno, y ciertamente esta no es la finalidad. No tiene ningún sentido agarrar toda la teoría que viene en el documento y transcribirla de manera literal con puntos y comas. Y otro error que cometen también los estudiantes a la hora de que están estudiando es que creen que erróneamente esa es la manera de aprender. Leer todo con puntos y comas, repetir cada palabra sin que se brinquen una tilde, una coma, y que eso es la manera correcta de estudiar. Ciertamente eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que el estudiante lea cada párrafo y que de cada párrafo saque la idea central por medio de palabras claves. Entonces vamos a explicar en qué consiste eso. Por ejemplo, en la página 34 aquí hablamos sobre los aportes de la ciencia y la tecnología en la actualidad. Entonces, ciertamente lo que se nos habla acá es que la ciencia ha tenido varios avances y que ha mejorado la calidad de vida en diferentes campos para nosotros como seres humanos, en campos como la agricultura, el medio ambiente, la alimentación, el transporte, las telecomunicaciones, la salud, la industria, la exploración espacial. Entonces, lo que vamos a pretender es sacar las palabras claves de cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, les decía yo a los muchachos en clase que es más fácil hoy en día para un agricultor utilizar máquinas mecanizadas, valga la redundancia, que le va a facilitar a las personas, a los agricultores, el poder cultivar. Entonces, eso radica en una mejora en las formas de siembra. Otra palabrita clave, por ejemplo, las técnicas de hidroponía. Hidro viene de agua y ponía de poner. Entonces eso quiere decir que es el cultivo que se pone una planta en el agua. Entonces es una manera de cultivar, pero en agua donde podemos agregar diferentes nutrientes y así entonces se da un cierto cultivo. Otro aspecto que está dentro de la agricultura que ha constituido una mejora es el control biológico de plagas. Por supuesto, si nosotros podemos limitar el que se propaguen muchas plagas en los cultivos, vamos a mejorar entonces la producción. Entonces, de ahí el control biológico de plagas que utilizan productos químicos, pesticidas y insecticidas, en fin. Otro aspecto también que ha mejorado en la agricultura, por ejemplo, las semillas, al mejorar las semillas. Les decía yo a los muchachos que en clase que hoy existen sandías que no tienen tantas semillas porque precisamente dichas semillas han sido tratadas genéticamente y hasta las sandías vienen con otro color, de un color amarillo, por ejemplo, que hemos podido ver tal vez en la feria del agricultor, inclusive que también las sandías traen menos semillas, lo que hace más fácil su consumo. Otro aspecto importante es la resistencia a enfermedades que ha logrado el avance científico y tecnológico en la agricultura para tratar las plantas, como en el caso del café, que sabemos que el café es uno de los cultivos que económicamente más beneficio le trae al país y que ciertamente se ha tratado la enfermedad de la roya, volviendo a las plantas de café más resistentes a enfermedades. Entonces, si ustedes padres de familia y si ustedes estudiantes vuelven a leer todo este texto, van entonces a poder leer cada párrafo y de cada párrafo poder sacar la idea central por medio de palabras claves. Ciertamente aquí las palabras claves ya están enmarcadas. Ahora, ¿cuál es el secreto para poder salir bien en los exámenes? Como decíamos por acá, en alguna partecita de acá, que voy a buscar acá, hábitos del estudiante altamente efectivo, es saber a qué tipo de examen se va a enfrentar.
Entonces, no es que yo quiera como decirles a los estudiantes puramente cuál va a ser la pregunta del examen, pero sí a darles pistas de cómo se puede preguntar. Entonces, en base a esta lectura que acabamos de hacer, ¿cómo podríamos preguntar entonces para efectos de examen? Entonces, aquí ya lo tengo marcadito. Ya lo habíamos hecho así. Preguntas, ejemplos de examen. Por ejemplo, ¿a cuál tipo de avance científico se refiere la mejora de mecanismos de siembra? Entonces, si nos volvemos acá a la teoría, ciertamente las mejoras en los mecanismos o formas de siembra está dentro del área conocida como agricultura. Otra palabrita clave, técnicas como la hidroponía, otro ejemplo de pregunta. ¿A cuál tipo de avance científico se refiere la mejora de las técnicas de hidroponía? Ciertamente se refiere a un avance que tiene que ver a la agricultura. Observemos que entonces estamos realizando preguntas sobre la agricultura, el área de la agricultura, en base a esas palabras claves. Ya tomamos en cuenta esta palabra clave de acá y tomamos en cuenta esta otra palabra clave de acá, pero también podemos tomar en cuenta entonces esta otra palabra clave, control biológico de plagas. Entonces nos vamos acá y efectivamente, ¿a cuál tipo de avance científico se refiere la mejora del control biológico de plagas? Entonces tiene que ver con la agricultura. Estos son ejemplos claros y muy simples para que todos los estudiantes entiendan que la forma correcta de aprender es recordando precisamente esas palabras claves. La mejora de las semillas. Aquí también la tenemos. Mejora de las semillas. ¿A cuál tipo de avance científico se refiere la mejora de las semillas? Entonces tiene que ver con la agricultura. Creo que entonces esta mecánica ya fue comprendida de cómo es que tengo yo que extraer y valerme las palabras claves para poder entonces contestar las preguntas, posibles preguntas que se vayan a formular al examen. Y es así de simple es. Si un estudiante sabe leer, y se supone que tiene que saber leer, pues entonces ya va a poder interpretar. Y una vez que pueda interpretar, él puede sacar sus propias deducciones, recordando entonces que lo que hablamos de que es una lectura analítica o comprensiva es agarrar cada párrafo sacando la idea central por medio de palabras claves. Vámonos al ambiente. ¿Qué aspectos importantes podríamos hablar que hay avances científicos y tecnológicos en el ambiente? Por ejemplo, la palabrita clave bioremediación. ¿Y qué es la bioremediación? Es como remover los contaminantes. Ciertamente en nuestras casas se han dado cortes de agua porque han estado contaminándose mucho los embalses o las piletas, si es que se llama así, no sé de qué manera se les llama verdaderamente, donde se almacena el agua que acueductos y alcantarillados nos manda a nosotros a los hogares. Pero existen sustancias biológicas, que en este caso son los hongos o las bacterias, que pueden realizar un proceso de bioremediación. ¿En qué consiste eso? En remover los contaminantes. Remover los contaminantes de esas piletas. Muy bien. Otro aspecto importante que está dentro del medio ambiente es la utilización de paneles solares, porque los paneles solares utilizan energía que es renovable del sol y generan entonces, no permiten que se dé una contaminación en el medio ambiente. Por ello es más recomendable el uso de paneles solares y también el uso de combustibles alternativos. Es decir, que ya no utilizamos combustibles como en la época de la revolución industrial, que se utilizó el carbón, que habíamos mencionado eso como ejemplo, que se utilizaba en los barcos o en los trenes, que era altamente contaminante y que generaba, digamos, las máquinas de vapor, que se utilizaban en las máquinas de vapor. Otro avance que se ha dado dentro del área del medio ambiente es la utilización de productos orgánicos. Claro, los productos que son orgánicos no tienen contaminantes, no tienen preservantes y no nos afectan en la salud. De ahí la importancia que se tiene sobre estos aspectos. Bien, esto es otro ejemplo que pudimos dar acá
Voy a brincarme esta partecita de alimentación, pero ahí les queda también para que ustedes lo puedan leer. Me voy a pasar a otra página. Vamos a ver en el caso del transporte, porque se han dado avances importantes en el transporte, porque hoy en día los transportes son más rápidos, ya no están hechos en base a carbón, ya utilizan otros tipos de combustibles menos contaminantes y a pesar de que se están utilizando derivados del petróleo, gasolina, diésel, hoy en día también se están utilizando automóviles híbridos de gasolina y de electricidad o automóviles de electricidad de manera total o también en el caso de trenes. Los trenes hoy en día son muy avanzados, como en el caso de los trenes bala, que tienen una situación de magnetismo que hace que las ruedas del tren, por así decirlo, no toquen los rieles del tren y entonces ahí no se da la fricción y al no darse la fricción o el contacto origina que estos medios de transporte como los trenes altamente avanzados de hoy en día, los trenes bala, sean tan eficientes, tan rápidos y tan económicos en cuanto a al consumo de energía. También en el transporte aéreo existen hoy en día aviones que están hechos de metales muy livianos, como aluminio, o de aleaciones también muy livianas que ofrecen menos peso a la aeronave y eso permite entonces que sea más eficiente estas aeronaves cuando están en vuelo. Los submarinos también son otro ejemplo de aparatos de transporte modernos y que generan una navegación en el interior de la Tierra. Bueno, aquí vimos entonces estas palabritas claves. Lo importante, que cualquiera de estas palabritas claves pueden ser utilizadas entonces para la elaboración de alguna pregunta, de alguna posible pregunta de examen. Entonces, avancemos acá. En el caso del clima, o de las telecomunicaciones, perdón, importantísimo hablar sobre la predicción del clima, que hoy en día podemos saber con antelación si se aproxima alguna tormenta eléctrica, algún huracán, algún sistema de baja presión que puede causar entonces grandes precipitaciones, huracanes, ciclones, y así prevenir que muchas personas puedan verse afectadas o comunidades. En el caso de la salud podemos hablar de que la salud también nos ayuda a una mejor calidad de vida. Cuando se hizo la invención de los ultrasonidos, voy a ver qué es lo que me está pasando acá porque no me está permitiendo hacer zoom y eso es importante para poderlos ir ubicando a ustedes. Vamos a ver qué pasa aquí solamente cuando hago así. Bueno, en el caso de los ultrasonidos que se utilizan para el control prenatal, comentábamos nosotros en clase, en el caso de los TAC que se utilizan también para poder ver las arritmias cardíacas y así darnos cuenta si una persona tiene algún problema de índole cardíaco, los rayos X que se utilizan para las fracturas, los trasplantes de diferentes órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, en fin, la utilización de vacunas. Todo eso entonces son avances científicos y tecnológicos que se dan en el caso del área de la salud. Vamos a ver si podemos entonces cambiar aquí. Vámonos a la parte de la industria. En el caso de la industria, ¿por qué es importante? ¿Qué avances científicos y tecnológicos? Me parece que dentro de las cosas más importantes estaba lo que tenía que ver con las computadoras de alto rendimiento. Y cuando hablamos de industria, hablamos de cualquier área que puede mejorar la calidad de vida en la realización o en el logro de diferentes productos que podamos consumir. Y cuando hablamos de ese tipo de productos, hablamos de lo que sea electrodomésticos, maquinaria, en fin, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Aquí podemos encontrar algunas palabritas claves como en el caso de la limpieza, como en el caso de productos para la construcción o como en el caso de productos
o dispositivos del GPS, que sabemos que los GPS son utilizados para lo que es la ubicación de nosotros, y que eso se utiliza, digamos, con el desarrollo de los satélites. Vamos a ver dónde era que estaban los satélites y hablaba acá, precisamente en la exploración espacial. Sabemos que gracias a la exploración espacial se han utilizado entonces estas herramientas, los satélites, que son utilizados también como instrumentos o dispositivos que nos ayudan en los GPS. Bien, eso era una de las partes de la teoría, pero ahora vamos a ir a otra parte de la teoría que tenía que ver con ya el segundo contenido, que tenía que ver con lo que son los científicos, el método científico, y entonces vamos a explicarlo acá. Tal vez los padres de familia dicen que si quieren ver algo de esta materia del método científico, bastaría entonces con estudiarlo aquí en la página 43. Sin embargo, también yo hice un resumencito que también los chicos apuntaron en clase, en sí, donde yo les comentaba que el método científico tiene 5 aspectos, que primero es cuando observamos un fenómeno. Les colocaba yo como ejemplo de que si dejábamos caer un borrador, entonces el fenómeno era observar, ver caer un borrador. El punto 2 es plantear un problema, en este caso el por qué los cuerpos caen, por qué un borrador se cae. En el punto 3, explicar entonces, dar una explicación posible del porqué del fenómeno de que un cuerpo como un borrador caiga y que eso constituya entonces una hipótesis. Y el punto 4 del método científico es experimentar. Es entonces medir diferentes cuerpos que sean sueltos a diferentes alturas y bajo diferentes condiciones para determinar el por qué los cuerpos caen, y para eso entonces tenemos que hablar del punto 4, que tiene que ver con la experimentación, y por último que el punto 5 tiene que ver con las conclusiones. Entonces, cuando estamos en clase, lo que hacemos es hacer una lectura analítica comprensiva sobre estas temáticas. En este caso estábamos hablando del método científico, en donde mencionamos que la observación, el punto 1, hablamos también sobre qué es el planteamiento del problema, que vendría a ser el punto 2, y así hasta llegar al punto 5. Entonces ahí los invito a los padres de familia y a los estudiantes de que hagan un repaso de estos aspectos y que lo comparen con lo que yo coloqué acá como aspectos meramente resumidos e importantes. Bien, ahora tenemos que pasar, vamos a ver, a esta otra parte del contenido sobre las ramas científicas. Como estamos tratando aspectos en el segundo tema de examen que tiene que ver sobre la ciencia, entonces el libro nos habla de ramas científicas. Entonces vamos a ver si me deja pasarlo. Entonces vamos aquí a lo que son ramas científicas. Entonces, por ejemplo, palabrita clave, entonces, física. ¿De qué se encarga la física? La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los enlaces que la establecen. Sin embargo, lo importante que yo diría acá, que la física se encarga de estudiar la energía, el tiempo y la materia. ¿Cómo se les puede preguntar esto en el examen? Veamos un ejemplo. Creo que por aquí lo tenía. Observemos que esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero veamos cómo está constituida la pregunta en el examen. Lea la siguiente afirmación. Viene la definición y después se hace la pregunta. El texto anterior se refiere a la rama científica denominada como física. Entonces vemos que no tiene mayor complicación. Tal vez lo que yo voy a hacer en el examen es que voy a enmarcar estas palabritas claves: energía, tiempo y materia. ¿Por qué? Porque para la física son esos aspectos, pero para la
química, que está por aquí. ¿Dónde está la química? La química está por aquí. La química estudia solamente la materia, mientras que la física se encarga de estudiar no solamente la materia, sino la energía y el tiempo. Ahora, podemos irnos a lo que es la definición de biología. Yo como docente puedo sacar toda esta definición en el examen, al igual como hice esto otro aquí arribita, que ahorita les acabo de mostrar, pero en síntesis, ¿qué estudia la biología? Los seres vivos. Es ahí donde está la importancia de ser bien creativos y bien, ¿cuál es la mejor palabra para interpretarlo? Tratar de escoger ciertamente la palabra más conveniente. ¿Qué se encarga de estudiar la biología? Por supuesto, los seres vivos. ¿Qué se encarga de estudiar la química? Por supuesto, la materia. ¿Qué se encarga de estudiar la astronomía? Por supuesto, los cuerpos celestes. Ahora ustedes como padres de familia y alumnos me dirán, pero profesor, ¿pero cómo hacemos para que los muchachos entiendan que cómo es que se les puede preguntar? Porque muchos lo que queremos es aprendernos todo el texto. Vuelvo y repito, no es aprenderse todo el texto, sino más bien el contexto. De ahí la importancia de que se puedan aprender a sacar palabras claves por medio de la técnica de lectura analítica, que es valorar cada párrafo sacando la idea central por medio de palabras claves. Demos otro ejemplo acá, astronomía. Observen la definición que estamos dando aquí. Ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas, sus satélites, los cometas, meteoritos, estrellas y materia interestelar, galaxias, cúmulos, sus movimientos y fenómenos ligados a ellos. Esto es lo que dice la teoría. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que voy yo a evaluar en el examen? No voy a evaluar una definición que viene desde aquí hasta aquí. Voy a evaluar un concepto, que ese concepto se enmarca precisamente con esta palabra clave que tiene que ver con los cuerpos celestes. Observemos acá en el examen. Ay, se me perdió el examen. Dice aquí, ¿cuál es el nombre de la disciplina científica que se encarga de estudiar los planetas, estrellas o el firmamento en general, constituido por los cuerpos celestes? Ciertamente, esta definición que está aquí no es exactamente igual a esta definición que está aquí, pero tiene una gran similitud en el sentido de que guarda un contexto, un concepto. Y eso es lo que se está evaluando acá. Eso es lo que se pretende. Bien. Sabiendo entonces, teniendo claro ese principio, podemos entonces continuar. ¿Qué estudia la geología? La Tierra. ¿Qué estudia la meteorología? La atmósfera. Bien, hasta ahí estamos con toda la teoría. Solamente nos hace falta algo, hablar sobre el aporte de los científicos costarricenses en diferentes áreas. Este señor Clodomiro Picado, nada más tomar en cuenta de que trabajó con lo que tenía que ver con los sueros antiofídicos o contra mordeduras de serpientes venenosas, que se inventaban esos sueros para poder salvar a las personas. Franklin Chan, él trabajó en lo que tenía que ver con la propulsión a chorro en los cohetes. ¿Qué otra cosita? Esta señora que está aquí, Janet Benavides, que se encargó ella en la nanotecnología. La nanotecnología lo que se refiere es a la realización de microchips, es decir, a circuitos eléctricos tan diminutos como el hecho de agarrar 1 milímetro y dividirlo en 1.000.000 de partes. Por eso el prefijo nano, que quiere decir 10 a la menos 9. Cuando veamos Sistema Internacional de Unidades y estimaciones y mediciones, y que los chicos por supuesto van a decir que porque estamos viendo matemática en ciencias, pero ciertamente es porque tenemos que ver sistema internacional, tenemos que hacer mediciones. Y cuando un científico está en un laboratorio, tiene que hacer mediciones, tiene que medir
de lo que está haciendo es haciendo cálculo y precisamente por eso es que en la ciencia se utiliza la matemática. Cabe la aclaración entonces ahí. Sigamos entonces con Gil Chaverry. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Más importante, hablar sobre aspectos de la tabla periódica. Cómo se desarrolló la tabla periódica, el sistema periódico. Y por último me tocaba a esta señora que se llama Marieta Flores Díaz. ¿Qué fue lo que hizo ella? Habló sobre las toxinas que tenía que ver con la gangrena. Ahora muy bien, este ha sido el repaso para el examen. Algunas partecitas de la teoría que pueden ayudarse. Por ejemplo, es este pareo de acá que relaciona la astronomía, la química, es decir, todas estas ciencias que vimos y con sus diferentes definiciones. Entonces aquí se coloca la letra A según corresponda o la letra B según corresponda de la ciencia con respecto a la definición de cada una de ellas. Entonces pueden utilizar esas partes de la teoría para ayudarse. También otro aspecto que les puede ayudar es realizar esta práctica para que puedan darse una idea de cómo se les puede preguntar. Imagínense que aquí aparece, por ejemplo, situaciones de los científicos y qué fue lo que desarrollaron cada uno de ellos. Eso ya es una práctica que ustedes pueden hacer. En fin, el día de hoy he querido hacer este mini resumen, por así decirlo, del tutorial de todos los aspectos que vienen en el examen a petición de algunos padres de familia que han querido que les enseñe algunas posibles estrategias para que los muchachos puedan aprender. ¿Y qué es entonces lo que yo más les quiero mencionar y aclarar a los papás? No es correcto que nosotros pensemos que la manera, valga la redundancia, correcta de aprender consiste entonces en leer cada texto, todo el texto y memorizárselo de pies a cabeza. Esa no es la idea. No se puede decir que haya una educación, una verdadera educación, cuando es el profesor el que dicta, el estudiante el que escucha, transcribe en el cuaderno y se lleva esto a llevárselo a la casa para tratar de recitarlo y recitarlo con puntos y comas, pero sin entender los conceptos de lo que se está hablando. Entonces, eso es la enseñanza primordial que quisiera yo dejarles este día y que entendieran que a pesar de que hemos visto todo un método de estudio basado en una etapa de comprensión, porque no podemos pretender aprender algo sin antes comprenderlo, tenemos que entonces pasar por todas estas subetapas de la etapa de comprensión, también la etapa de análisis, lo que es una lectura parcial y una diagramación, pero el día de hoy nada más tocamos lo que es una lectura analítica y comprensiva, que es lo que yo quisiera en este momento que ustedes como padres de familia y estudiantes repasen otra vez en casa y que recuerden que una lectura analítica y comprensiva no es otra cosa más una lectura analítica comprensiva que leer cada párrafo sacando la idea central por medio de palabras claves. Espero que esto les haya ayudado. Otra cosita que tal vez podemos ver más adelante es reconocer por medio de dibujos, diagramación, ideogramas, hablar de técnicas que se pueden utilizar para la memoria a largo plazo. Pero eso en otro momento lo vamos a dejar para otro momento y vamos a esperar qué tal les va con este repaso que hicimos el día de hoy. Me despido, mi nombre es Luis Mauricio Salas Chacón y espero que esta explicación les haya podido ayudar el día de hoy.